¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a este programa especial informativo en el que les vamos a informar y por supuesto también entretener en los próximos minutos, y ya saben que como cada día les ponemos sobre la mesa los datos que nos ofrece la Consejería de Sanidad, y hemos conocido que 3 personas más han fallecido en las últimas 24 horas por coronavirus en el Hospital General de Segovia, elevando la cifra de muertos en este centro hasta los 175. A estos fallecimientos hay que sumar otros 3 en residencias, 2 casos confirmados de COVID-19 y otro con síntomas compatibles. Son los datos del recuento de sanidad en esta crisis sanitaria, y ya podemos analizar cierta estabilización en los efectos letales del virus. También en la cifra de nuevos positivos, que sigue por encima del medio centenar, 64 nuevos casos en las últimas 24 horas. Continúa disminuyendo la presión asistencial en el hospital. A fecha de este martes, las cifras oficiales de sanidad denotan el descenso de los enfermos por COVID-19 ingresados, 111 en planta, 11 menos que en las últimas 24 horas. También en la unidad de cuidados intensivos, de la que han salido 3 personas, lo que ha rebajado hasta 15 la cifra de enfermos críticos. Una tendencia junto con el aumento de las altas que se repite también a nivel regional. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 49% y la ocupación de las UCIs extendidas sigue siendo alta, es del 60%. A pesar de ello, se siguen registrando casos, lo que significa que todavía estamos lejos de la desescalada. De hecho, en las últimas 24 horas se han contabilizado 64 nuevos positivos en nuestra provincia, lo que incrementa la cifra de enfermos por COVID-19 hasta 2.470. Un martes en el que desde Sanidad se anuncia que dotarán a los centros de referencia de atención primaria de electrocardiogramas portátiles. Hemos adquirido 250 equipos, es decir, para que haya uno al menos por equipo de atención primaria. Se han distribuido ya los 72 primeros y es un método, es un electro portátil, un electro que de manera sencilla y fiable nos sirve para valorar la actividad cardíaca de los pacientes, sobre todo cuando se tienen que tomar determinadas decisiones terapéuticas en las que puede haber una afectación cardiovascular. Por lo tanto, es importante tener a disposición estos electrocardiógrafos. Además de reconocer la carencia de test para pacientes y profesionales en atención primaria. Soy absolutamente consciente y además llegarán. Quiero decir que los profesionales en los próximos días van a tener a su disposición los test necesarios para hacerlos. Es cierto que ha habido problemas de suministros, pero en esta semana nos están llegando. No va a haber discriminación entre urbano y rural, eso es imposible. Es decir, lo vamos a hacer en toda la atención primaria. Y efectivamente, en la desescalada, esto es muy importante porque para que esto lo podamos hacer tenemos que tener en cuenta, lo primero, la situación epidemiológica, que aún no es la que nos permite hacer la desescalada, por lo menos por el momento. Y, en segundo lugar, el que tengamos ya los test para poderlos extender a todos los profesionales y pacientes de atención primaria y no atención primaria. Por desgracia, seguimos lamentando nuevas víctimas mortales, con 3 fallecidos en las últimas 24 horas en el Hospital General, lo que hace que la cifra de muertos en este centro ya lleguen hasta los 175. En las residencias segovianas, en estas 24 horas, se han registrado también 3 nuevos fallecimientos. Desde Sanidad se ha anunciado también el inicio de varios proyectos para investigar esta enfermedad, que ya abiertamente se reconoce no es como una gripe. Es una enfermedad infecciosa, vírica, muy contagiosa, que en general suele cursar con síntomas banales, pero en algún porcentaje de personas cursa de manera muy rápida a una situación que es muy grave y, desde luego, más grave que las gripes. Las gripes evidentemente pueden tener neumonías, pueden terminar ingresadas en las UCIs, pero desde luego el volumen no es el volumen que tenemos con el coronavirus. Tenemos en marcha 13 proyectos de investigación, 8 ensayos clínicos que tratan diversos temas, como por ejemplo la epidemiología del COVID-19, las complicaciones neurológicas en pacientes COVID, la evaluación de los efectos psicológicos del confinamiento, las integraciones farmacológicas de la hidroxicloroquina en personas mayores de 65 años o los biomarcadores de pronósticos, por poner algunos de los ejemplos de las líneas de investigación que se están llevando a cabo en este momento en Castilla y León. La titular de Sanidad considera que nuestra comunidad podría ser una de las últimas, junto a Madrid y Castilla
Castilla-La Mancha en entrar en el proceso de desescalada o vuelta a la normalidad por el número de casos por coronavirus que mantiene activos. Son muchos los colectivos que están batallando en primera línea, como nos gusta decir, en esta crisis del coronavirus, en la que estamos descubriendo que además de los sanitarios hay muchos profesionales que se merecen los aplausos cada día. Entre ellos están los trabajadores de Ilunion del Grupo 11, que garantizan a muchos hospitales la limpieza y desinfección de la ropa de los enfermos y también de los uniformes de los profesionales. A pleno rendimiento trabajan en esta planta desde el comienzo de la crisis del COVID-19. Son una pieza fundamental para los hospitales porque garantizan la limpieza y desinfección de la ropa de cama, los pijamas de los enfermos y los uniformes de los sanitarios. Estamos trabajando con hospitales de la Comunidad de Madrid y el Hospital Clínico de Valladolid. Ahora mismo estamos haciendo 14.000 piezas de uniformidad, que es mucha cantidad para lo que normalmente hacemos. Además del lavado de 12 toneladas diarias de ropa a 60 grados para eliminar la presencia de cualquier patógeno, no solo el coronavirus, aquí se plancha y se pone a punto estas prendas. Que requieren una costura, pues tenemos un departamento de costura que las reparamos y se las enviamos al hospital de vuelta. Todo ello con unas manos muy especiales, las de 140 trabajadores que pertenecen al Grupo Social 11. El 90% del personal con el que trabajamos son personas con discapacidad. Porque ahora, además, prácticamente toda la ropa que llega aquí es infecciosa, lo que implica que han tenido que extremar las medidas de seguridad. Son gente muy profesional y están muy implicados. Junto a sus compañeros de Valladolid y León, hoy son una garantía para vestir a cuidadores y cuidados. También en este programa queremos conocer la realidad de otro sector importante en esta provincia, como es el de la ayuda a domicilio, y de ello vamos a hablar en los próximos minutos con María José González, de la Secretaría de Servicios Sociosanitarios de UGT, aquí en Segovia. María José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cómo está viviendo estos días complicados para todos dentro de este confinamiento? Bueno, pues como tú bien has dicho, muy complicados. Nosotras, al tener el servicio que tenemos y trabajar con la población más vulnerable, sí que hemos tenido muchísimos problemas, sobre todo al principio, para que proporcionaran EPIs las empresas. A fecha de hoy, sí que es verdad que las trabajadoras poco a poco van bien protegidas. En Diputación, ya hace días, en Ayuntamiento todavía nos queda el reparto de mascarillas FFP2 que ha recibido hace pocos días la empresa y las van a repartir en los próximos días. Sí, hablamos de unos 360 auxiliares, ¿no?, de este servicio entre Ayuntamiento y Diputación en la provincia. Sí, más o menos somos unas 290 en Diputación y unas 72, 74 en el Ayuntamiento. Sí, ¿cómo habéis tenido también un poco que adaptar? Porque ha habido muchos usuarios que se han dado de baja del servicio y eso también ha trastocado el trabajo y los propios ingresos. Ya nos señalaba semanas atrás el presidente de la Diputación que iban a intentar, en la medida de lo posible, abonar la última nómina pendiente para que algunas trabajadoras no perdieran esa parte económica. No sé cómo lo habéis vivido. Bueno, pues el acuerdo al que se tuvo que llegar, y además de manera urgente, porque los usuarios en la primera semana se dieron de baja de manera masiva del servicio. De 1.184 más o menos usuarios que había en la Diputación de Segovia se dieron de baja del servicio 317. El acuerdo al que hubo que llegar, como digo, de manera urgente, fue a que para que las trabajadoras cobraran la nómina completa se hiciera una bolsa de horas que se van a ir recuperando de aquí hasta finales de año. La Diputación está dando altas extraordinarias, o bien de compras, o bien de usuarios que antes les atendían los familiares y ahora esos familiares no pueden ir a ayudarles, y en ese sentido se está trabajando. Sí, imagino que viven también en primera línea lo que es esta situación y no sé cómo lo están viviendo también esas personas tan vulnerables que prestáis el servicio. Bueno, pues los usuarios, al fin y al cabo, muy agradecidos porque siempre hemos sido sus pies y sus manos, y en esta situación que estamos viviendo ahora mismo todavía somos mucho más imprescindibles para ellos,
porque somos en la mayoría de los casos la única visita que reciben a diario. Sí, no sé cuántos auxiliares están prestando ahora mismo el servicio de esa cifra que decíamos anteriormente, o como también hemos comentado, pues se han destinado a otras actividades, podríamos decir de alguna forma, pues como entrega de productos o de alimentación. Perdona, ¿me puedes repetir? Sí, que ¿cuántos auxiliares están a día de hoy? No sé si estáis operativas las 360 trabajadoras. No. Hay auxiliares que tuvieron que pedir licencias por cuidado de hijos al cerrar los colegios. Hay otras trabajadoras que están de baja a consecuencia del COVID-19, o bien porque ha habido usuarios que han dado positivo o porque ellas mismas tienen síntomas. Hay alguna trabajadora ya confirmada y... Sí, le quería preguntar, hablaba al inicio de que sí que están llegando los equipos de protección individual. No sé si ha habido algún momento más crítico, quizá al inicio, porque también todo el mundo ha requerido de este material y no llegaba, ¿no?, a todos los sitios. Claro, sobre todo la primera semana fue la peor de todas, porque ni la empresa ni la administración nos proporcionaban ningún equipo de protección. Entonces, gracias a la profesionalidad de las auxiliares de ayuda a domicilio, se evitó muchos contagios y muchos riesgos en muchos domicilios, porque ellas mismas se buscaron la vida para protegerse de la mejor manera que pudo cada una. Pues una de las demandas que están haciendo muchos colectivos, imagino que también lo compartís, es que no se están haciendo test a los profesionales que están librando, podríamos decir, con el virus muy de cerca, ¿no? En este caso, imagino que también demandáis más pruebas. Claro, el colectivo de ayuda a domicilio hemos solicitado a las empresas que nos realicen los test, puesto que nos tienen que considerar como a cualquier personal sanitario. La Diputación está dando altas de usuarios de manera extraordinaria que vienen del hospital de pasar el COVID y pasan la cuarentena en casa. Entonces entendemos que para evitar más riesgos y más contagios tenemos que nos tienen que realizar los test exactamente igual que a los hospitales o cualquier residencia. Sí, por último le quería invitar, aprovechando esta entrevista, a que se dirija a todos los espectadores. No sé qué mensaje les podemos mandar, si imagino que de agradecimiento también a otros colectivos y ustedes van a seguir también trabajando en primera línea, al pie del cañón. Bueno, pues mira, te doy las gracias que me des esta oportunidad, porque yo creo que sí que va a haber un antes y un después en los servicios sociales y sobre todo en la ayuda a domicilio, porque somos un sector que se nos privatizó hace muchos años, es un servicio público pagado con dinero público y ha sido muy penoso que hayamos sido las grandes olvidadas en esta crisis sanitaria. Nosotras siempre hemos hecho un trabajo encomiable con nuestros mayores. Gracias a nosotras pueden mantenerse en su casa en unas condiciones excelentes por la profesionalidad que demostramos día a día, y en esta crisis sanitaria lo hemos demostrado todavía más. Pues con estas palabras nos quedamos, María José. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo con esta tarea diaria. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a ir a continuación a publicidad y enseguida volvemos, porque todavía vamos a seguir hablando en este programa especial de los efectos en la economía de esta crisis sanitaria. Retomamos este programa especial y les contamos que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy solicitar una nueva prórroga hasta el 9 de mayo del estado de alarma, con algunas novedades en la movilidad de los niños. Han propuesto que a partir del 27 de abril, del lunes, los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en desplazamiento para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a entidades bancarias. Esta propuesta que vamos a trasladar al Congreso es que a partir del día 27 de abril los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma. Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras.
Y sabemos, y el Gobierno es muy consciente, de que se trata de un alivio parcial de este desconfinamiento, pero queremos seguir insistiendo en que nuestra prioridad es evitar un hipotético retroceso en la lucha contra el virus. En cualquier caso, esta solicitud de prórroga contempla también que el Ministerio de Sanidad pueda dictar órdenes, instrucciones o guías acerca de las actividades y desplazamientos permitidos. Seguimos pendientes también del ámbito educativo y las direcciones provinciales de educación ya han recibido las instrucciones de la Junta para abordar el tercer trimestre del curso. En cuanto a la formación en los centros de trabajo para los alumnos de formación profesional, desde la Consejería de Educación se ha señalado este mediodía que van a intentar realizarla a través de teletrabajo o de proyectos dirigidos. En la FP tiene una gran importancia la práctica presencial. Uno de los módulos que deben cubrir los alumnos es el de aprendizaje en centros de trabajo. Para dar salida a esta situación que afecta a 10.000 alumnos en Castilla y León, estamos trabajando para flexibilizar al máximo la formación práctica en centros de trabajo. Tenemos la firme voluntad de aprovechar todas las opciones que estén a nuestro alcance para que puedan desarrollarse en la medida de lo posible sin el requisito de la presencia física en el centro de trabajo. Me estoy hablando también a teletrabajar, a realizar proyectos o a buscar otras fórmulas sustitutivas. Y eso mismo se ofrecerá para el alumnado de la formación profesional dual que haya visto interrumpida su formación en estos centros de trabajo. Y también para los alumnos de enseñanzas artísticas y deportivas. En todas ellas se contemplan también diversas fórmulas alternativas a los casos en los que esta práctica no sea posible mediante teletrabajo, trabajos profesionales académicamente dirigidos o integrándose en los trabajos de fin de estudios según los casos. Además, empiezan a estar claros algunos plazos para los alumnos de las escuelas de idiomas. Inicialmente estaban previstas en junio y septiembre las pruebas presenciales, pues las pruebas de promoción las haríamos en julio y las pruebas de certificación entre septiembre, pudiendo llegar incluso a octubre si las circunstancias de la situación de la pandemia pues, no permitieran hacerlas en septiembre. La consejera también ha anunciado para la próxima semana las primeras resoluciones de la convocatoria de becas y ayudas Erasmus. Vamos a continuar en esta segunda mitad del programa analizando la situación económica también afectada por esta crisis del COVID-19 y lo hacemos en los próximos minutos con el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Arrancamos la sexta semana ya de este estado de alarma y la segunda desde que se ha vuelto a recuperar cierta actividad productiva. ¿Cómo valoráis la situación a día de hoy dentro de la Federación Empresarial Segoviana? Bueno, pues la situación sigue siendo de extrema complejidad, porque si bien es cierto que hace 2 semanas las actividades no esenciales pudieron ir incorporándose al trabajo, no deja de ser igual de cierto que la actividad pues, está muy por debajo de lo que las empresas necesitaríamos. Es por ello que, estamos pasando por un momento complicado, estamos incorporados, pero no al ritmo de producción que necesitaríamos. Sí, le quería preguntar por los expedientes de regulación temporal de empleo. Los últimos datos ya con datos del estado de ejecución por parte de la Junta de Castilla y León sobre el pasado viernes hablan del 98% de los ERTEs tramitados, afectaban a casi 10.000 trabajadores. No sé cómo afecta esto también al tejido empresarial segoviano. Bueno, pues en Segovia han sido 2.117 ERTEs recibidos o presentados a fecha de viernes, como bien decías, de los cuales ya se han finalizado y tramitado 2.080, lo que afecta a una cantidad de 9.610 trabajadores. Pues es una cifra, como se ve, elevada, que no deja de ser un reflejo de la problemática que estamos viviendo las empresas. Es verdad que muchos de estos ERTEs están afectando a los sectores que no pueden estar o que están afectados, mejor dicho, por la causa de fuerza mayor y que vienen siendo hostelería y comercio, pero muchas industrias están también dentro de esos ERTEs porque es mucha la industria alrededor de comercio y hostelería que no puede desarrollar su labor, por un lado, y otras tantas empresas que no pueden mantener el ritmo de producción que tenían antes de la fuerza mayor y por lo tanto han tenido que adaptar sus plantillas a la realidad actual. Sí, las consultas que están recibiendo de asociados, incluso de no asociados en los últimos días, ¿en qué líneas o qué es lo que os están consultando ahora? Bueno, pues siguen siendo los ERTEs una de las principales preocupaciones, no tanto por la
presentación de los ERTEs como por esas resoluciones, aunque es verdad que ahora ya está resuelto el 98%, pero ha sido uno de los temas fundamentales. El tema de las EPIs, que sigue siendo un tema preocupante porque se han venido manifestando esa falta de EPIs y para poder desarrollar el trabajo, puesto que en muchos casos eran necesarios y no teníamos. Es verdad que esto también es algo que se ha ido solucionando y esta semana incluso se está produciendo la llegada de nuevas EPIs que vienen a solucionar parte de esa problemática, aunque hay que decir que EPIs siguen siendo necesarias y en general ahora mismo en lo que se concentra la mayoría de las preguntas pues son en el día después. ¿Qué va a pasar el día después? Porque no nos olvidemos que los empresarios hoy nos estamos enfrentando a un reto importantísimo, que es esa famosa desescalada que nos están diciendo cómo va a ser, cuándo vamos a poder abrir, en qué medida los distintos sectores van a poder regresar a la normalidad, y teniendo en cuenta que ya nos están diciendo que no va a haber una reentrada al trabajo al 100% y a la vez incluso que va a ser por zonas geográficas, pues todo esto no deja de ser una de las mayores preocupaciones. ¿Cómo va a ser el día después? ¿Cómo vamos a poder abrir? ¿Quién va a poder abrir? Porque una de las mayores preocupaciones y de las mayores preguntas que nos están haciendo son precisamente esas empresas y autónomos que ya saben o ya ven que no van a poder abrir, cómo afrontar el día después, y en general te diría que por ahí es por donde ahora mismo están viniendo todas las preguntas a FES. Sí, le quería preguntar por el teletrabajo. El Gobierno ya ha anunciado en esta jornada que van a prorrogarlo al menos 2 meses más, a potenciar esta forma de teletrabajar. También es algo que ha llegado para quedarse, parece ser, ¿no? Hemos visto que muchas empresas se han podido adaptar y que a partir de ahora pues también van a marcar un antes y un después de esta crisis. Bueno, efectivamente el Gobierno está anunciando que pretende prorrogar el teletrabajo al menos durante un par de meses, pero también es cierto que ahora que nos hemos tenido que adaptar a marchas forzadas al teletrabajo, es verdad que estamos viendo que da sus resultados. Pero no nos olvidemos que todavía tenemos que hacer mucho en España por la tecnología y para que funcione mejor, porque es cierto que en las grandes ciudades pues todos tenemos acceso a fibra y funcionan razonablemente bien las comunicaciones, pero no es esto, y hablando ya de Segovia, no es esto la tónica general que nos encontramos, por lo cual el teletrabajo está muy bien y es algo que hay que seguir potenciando, pero también las administraciones tienen que poner medidas para que este teletrabajo pueda ser una realidad en aquellos puestos donde sea factible teletrabajar. En Segovia, además, contamos con un hándicap, y es que no hay tantas empresas que puedan adaptarse al teletrabajo por el tipo de industria que tenemos, con lo cual valoramos positivamente esta iniciativa de continuar con el teletrabajo, pero necesitamos nuevas medidas. En definitiva, lo que necesitamos es planes para volver a esa normalidad. Sí, algunos países ya están iniciando esa desescalada porque han tenido menos afección o porque incluso han comenzado antes esta crisis, esta pandemia. Le quería preguntar por las exportaciones. Son muchas empresas también las que su volumen de negocio se destinan a otros países. ¿Están pudiendo trabajar con cierta normalidad? ¿Están recuperando ya alguna actividad más en otros países? Bueno, hay algunos países que, como bien decías, ya están empezando a recuperar cierta normalidad, no la normalidad completa. Podemos hablar de Alemania como un ejemplo. Pero las exportaciones, si bien es cierto que es algo que está empezando a funcionar, pero todavía le queda mucho recorrido. Yo creo que todavía tenemos mucho camino por delante y que a día de hoy estos países que están abriendo sus mercados son pocos, son todavía muy pocos, y recuperar esa normalidad en la exportación todavía nos va a llevar unas semanas, te diría unos meses, para poder estar incluso, ya no te digo a los niveles precrisis, pero sí con cierta normalidad. Todavía nos quedan semanas para poder hablar de que la exportación ha recobrado la normalidad, porque son muchos los países que, como España, todavía están sin desarrollar su actividad plenamente y sin poder salir a la calle sus ciudadanos.
Bueno, pues comentaba que en algunos países se está intentando volver a cierta normalidad y las empresas están pudiendo también exportar sus productos, pero ¿qué plan de reactivación tiene en marcha la Federación Empresarial a poner en las próximas semanas? Mira, nosotros estamos trabajando sobre un plan de reactivación empresarial, que es como le vamos a llamar, que vamos a presentar estos próximos días. Vamos a presentar a las distintas administraciones, tanto Diputación, Junta de Castilla y León y distintos ayuntamientos de la provincia de Segovia. Empezaremos por trabajar en 6 patas, que son las que hemos definido como más importantes, empezando por las medidas de apoyo fiscal y económico a las empresas, las ayudas a la actividad económica, estudios y planificación de estrategia, la formación, el empleo y la atracción de inversión. Estas son las 6 patas sobre las que nosotros vamos a trabajar o estamos trabajando y vamos a presentar en este plan, cada una de ellas donde vamos a desarrollar y donde además vamos a hacer una valoración económica que vamos a presentar a las administraciones, porque creemos fundamental trabajar en estas áreas que nos ayudarán a que esa desescalada, que es una palabra que suena tan mal, o mejor dicho, esa entrada, esa reentrada o esa vuelta a la normalidad, ayudará a que las empresas puedan continuar de una manera mucho mejor a cómo se está planteando en estos momentos. Sí, le quería preguntar también por esa campaña solidaria de la Federación Empresarial junto con la Cámara de Comercio. Se sumaron muchos ciudadanos, muchos empresarios. Está dando resultados y están pudiendo ayudar, ¿no?, tanto al Hospital General como a los centros asistenciales de la Diputación. Efectivamente, y además pues aprovecho que me preguntas por ella para nuevamente agradecer a las empresas y a los ciudadanos en un momento tan delicado y en un momento en el que incluso muchas empresas ya saben que no van a poder abrir, como generosamente han hecho una donación que ha servido, y sí, lo podemos decir así, para salvar vidas, ¿no? Porque nosotros hicimos un llamamiento para comprar 50.000 mascarillas y 1.000 trajes buzo, que finalmente por el volumen tan generoso de empresas y de personas particulares que hicieron esa donación, nos ha llevado a poder adquirir más productos, pues los 7 respiradores que hemos podido adquirir para llevar al Hospital General, que han salvado vidas desde la primera hora en que se entregaron esos respiradores, así como a las residencias de la Diputación, que hemos llevado, pues no sé qué decirte, desde concentradores, termómetros, pulsiómetros, fonendoscopios, mascarillas también, goteros, mesas auxiliares o carros de medicación, pues bueno, o las 30 camas eléctricas que se han llevado, que tanto bien van a hacer tanto a los sanitarios como a las personas que están en estas residencias, ¿no? Pues hemos podido hacer unas compras que de verdad están ayudando mucho a nuestro sistema sanitario. Y además quería aprovechar para dar también un agradecimiento, por un lado, nuevamente, como decía, a todas estas empresas y particulares que tan generosamente han hecho esta donación y que estamos pues sorprendidos tan gratamente que no tenemos palabras o no tendremos nunca palabras suficientes para agradecerlo, pero igualmente para nuestros sanitarios por ese trabajo tan dantesco que están haciendo, ese inmenso esfuerzo que están haciendo para poder atender a nuestros enfermos, para poder atender a las personas que se dirigen a los hospitales, así como ese personal sanitario que también está trabajando en las residencias, que tanto esfuerzo están haciendo y que igual no les tenemos tan presentes como a los médicos y enfermeros de los hospitales, pero que tanto esfuerzo también están haciendo, y en general a todas las personas que están trabajando en este momento tan delicado por los demás, ¿no? La policía, los bomberos, las ambulancias, pues todas esas personas involucradas, igualmente agradecerles ese esfuerzo tan grande que están haciendo por los demás. Pues con esos mensajes de agradecimiento y reconocimiento nos quedamos. También seguro que les va a llegar esa fuerza que les ha transmitido. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ti y a todos los espectadores. Buenas noches.
Nosotros vamos a continuar con este programa porque todavía tenemos muchas más cosas por contarles. Uno de esos sectores es el de la hostelería, el más afectado por este confinamiento. 15.000 locales hosteleros han echado el cierre en nuestra comunidad y más de 60.000 personas se preguntan cuándo podrán volver a la normalidad sus bares y sus restaurantes. Hay que decir que las previsiones no son nada esperanzadoras. El coronavirus es una resignación para quienes no trabajan, pero sobre todo para quienes desconocen cuál será su futuro. Es el caso de la hostelería, el motor del turismo en cada comunidad, también en Castilla y León. Más de 60.000 personas trabajan detrás de una barra o de una cocina, un 1% más que en 2018, lo que demuestra que el sector continuaba en pleno crecimiento. Casi 15.000 establecimientos de servicio de comidas o bebidas han echado el cierre. Muchas además son pequeñas empresas, una tercera parte corresponde a negocios sin ningún asalariado. La incertidumbre es máxima al conocer que pueden ser los últimos en regresar en la desescalada. Las palabras de la ministra de Trabajo, en las que hacía entrever que los establecimientos podrían no abrirse hasta Navidad, encendieron a los hosteleros. Desde la Junta de Castilla y León han optado por la cautela. Deben ser los expertos los que adopten este tipo de decisiones. Y anuncian medidas para paliar los daños. Que he pedido el aplazamiento al presidente del Gobierno de España de las cuotas a la seguridad social y de los impuestos estatales. En Castilla y León la hostelería es el trabajo de más del 7% del total de los ocupados. Y con apenas excepciones, ya saben que bares y restaurantes están cerrados desde que se decretase el estado de alarma. Desde el Gobierno se plantea que sean los últimos en volver a la normalidad. Desde el restaurante José María prefieren ser optimistas y mirar al futuro. Las bodas y comuniones de estos meses ya están canceladas sin una nueva fecha. Sobre los proyectos del Grupo José María continúan sobre la mesa, pero deberán esperar a que todo esto pase. Proyectos que haya que parar ninguno, proyectos hay como cada empresa, estamos vivos y tenemos proyectos. Otra cosa es que haya que esperar un poquito a ver cómo van reaccionando las cosas, pero bueno, parar tanto en el tema de gastronomía como en el tema de bodegas, pues no se ha parado nada, lo que sí hacemos es aplazar inversiones. La venta de cochinillos Hermanos María Moreno en Abades tiene sus arcones repletos. La mayoría de sus ventas iban destinadas al sector de la hostelería, ahora sin ningún tipo de actividad. Para dar salida a las decenas de lechones que tienen almacenados, han decidido regalar un cochinillo envasado al vacío a todos los clientes que hagan una compra por internet superior a los 75 euros. Un producto, el cochinillo, que su precio se ha devaluado en más de un 40% si lo comparamos con los precios de antes de comenzar la crisis sanitaria. Nosotros estamos recogiendo los cochinillos a los ganaderos que por circunstancias no pueden cebar porque se dedican solo y exclusivamente al cochinillo. Entonces el problema que tiene el ganadero y el que tenemos nosotros es yo se los saco, yo los almaceno y cuándo van a salir y a qué precio. Con esta curiosa iniciativa para intentar levantar aún más ese sector nos despedimos. Ya saben que a continuación toma el testigo mi compañera Carlota Muro. Nosotros volvemos mañana a partir de las 9:30 de la noche. Quédense en casa. Muy buenas noches.